Les invito a abrir sus Biblias en segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. A ver, diga usted conmigo. Dios es bueno. Dios es bueno. Fuerte. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre es bueno. Dice segundo de Crónicas 7, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Vamos a leerlo unidos. ¿Está bien? Todos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una promesa condicional. Dios responde cuando nosotros nos humillamos. Prácticamente esa es como la fórmula. El pueblo se humilla y Dios responde. Esta promesa entonces es condicional. Dios va a oír. Dios va a perdonar. Dios va a sanar. Dios va a oír, Dios va a perdonar y Dios va a sanar. Pero la condición es humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y arrepentirse. Y es una promesa recurrente porque la vemos mucho, varias veces en la Biblia. Y el contexto de este pasaje es la historia cuando Dios se le aparece a Salomón. Salomón era un joven. Algunos dicen que tendría 17 años, otros dicen que quizá entre 17 y 25 años de edad. Y él recibe el reino de Israel. En ese entonces, las 12 tribus de Israel estaban unidas. Era una población numerosa, un poco más de 5 millones de personas. Y está en el apogeo del éxito esa nación. Tiene paz con todas las naciones. Ese reinado lo recibe Salomón de su padre David con mucha riqueza, montones de oro, montones de plata como si fueran piedras, montón de cobre, y listo para construir el templo de Dios. Había alianzas con otras naciones, entonces todo estaba bien. Se le conoce como el siglo de oro de Israel. Están en su apogeo, están bien. Desde las costas de Tiro, es decir, del mar Mediterráneo, hasta el río Éufrates, todo está al dominio del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y entonces Salomón, cuando recibe este encargo, esta posición, él es joven y él dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no sé cómo entrar, cómo salir, cómo hablar, qué decir ante una grande multitud. Necesito a Dios. Y entonces él va a un lugar y busca a Dios. Se pone a orar, se pone a ayunar, y una noche Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que tú quieras, te lo voy a dar.
Y Salomón le pide sabiduría. Y Dios le dice, te voy a dar sabiduría, pero no solo sabiduría para que tú gobiernes este pueblo, te voy a dar riqueza y te voy a dar la vida de todos tus enemigos, para que estén en paz contigo y para que todas las naciones estén en paz con Israel y le sirvan. Así que entonces inicia su reinado con, como decimos nosotros, con la bendición de Dios, con el pie derecho. Y cuando ya Salomón inicia, lo primero que hace es construir la casa de Dios. Construye la casa de Dios y hay una grande fiesta y comienzan a orar y a adorar. Se prepara el coro, cantan y desciende la presencia de Dios. Y entonces Dios les habla. Y esta es parte de lo que Dios está hablando. Y les está diciendo, si ustedes se olvidaran de mí, si ustedes, vamos a ver, no quiero ir a ciertas partes. Dice el versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, que está haciendo un pacto Dios con Salomón. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Del capítulo 6, si usted puede ver, empieza la dedicación del templo. Vamos al capítulo 7. Sigue, dice el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció entonces Jehová a Salomón de noche. Nuevamente, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, dice el versículo 13, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre
ellos. Esta palabra de Dios le llegó de noche a Salomón. Y hoy vamos a analizar entonces esta promesa en el versículo 14. Yo he titulado este tema como el pueblo se humilla y Dios responde. Y como una oración, ¿no?, de transición, yo pudiera decir que al considerar las 4 condiciones de esta promesa en segundo de Crónicas 7:14, veremos a Dios actuar. Yo he estado orando, pensando por tiempo, ¿qué necesita esta iglesia? ¿Qué necesitamos? Y yo creo que aquí está, dentro de todas las cosas, aquí está lo que necesitamos. Nosotros no podemos caminar sin la bendición de Dios. No podemos ser la iglesia de Dios en victoria, triunfante, creciendo, gozosa, animada, si nosotros no cumplimos estas 4 condiciones. Y es porque yo creo que Dios está queriendo hablarnos a nosotros, y yo creo que lo hace por su palabra. Y yo creo que lo hace ahora por esta palabra. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios, hermanos? ¿Usted vino a escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Pero está usted dispuesto o dispuesta a ponerlo por obra, el consejo de Dios? Amén. Ya no escuché. No escuché de todos. Dios quiere que esta palabra sea real en nosotros. Dios quiere que esta palabra la podamos vivir, experimentar, porque Dios quiere traer sanidad. Hay varias situaciones en la vida que la iglesia de Cristo pasa. Enfermedades, problemas económicos o financieros, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, situaciones en el trabajo. Quizá usted está batallando en su espíritu, quizá ha sentido desánimo, temor, turbación, confusión. Yo no sé qué necesidad tiene, pero hoy Dios quiere decirle cuál es la respuesta. Tal vez usted está confiando en un hombre, tal vez está confiando en un profesionista que le ayude con una situación que no puede resolver. Pero hoy yo quiero decirle, Dios tiene la respuesta para esa situación que usted dice, ya no sé qué hacer. Dios tiene la solución. No hay otra forma. Y sobre todo nosotros que conocemos a Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos a Dios, conocemos a Dios, pero Dios quiere que más le conozcamos. Dios quiere ver que usted y yo avancemos en victoria. A Dios le preocupa, yo quiero decir, si pudiéramos decirlo así, a Dios le entristece que su hijo esté sufriendo, que su hijo tenga problemas. A Dios le entristece. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios le dice, ven a mí. Yo tengo fuentes de agua viva. Yo tengo la respuesta para ti. Si tú estás cansado, estás abatido, Dios dice, ven a mí. Somos su pueblo, somos sus hijos. Pero ¿qué está pasando? Que quizá usted se siente que ya no encuentra la respuesta, la solución, la salida en alguna área. La respuesta está aquí. Así que hoy vamos a meditar. Veremos cómo esta promesa se ha cumplido
y está para cumplirse si usted la cree a lo largo de la historia. Vamos a ver 4 historias. Vamos a ver primero de Samuel 7. Primero de Samuel 7. ¿Cómo se cumplió esta historia? Esta promesa. Y aquí vemos la historia. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eben-ezer significa piedra de ayuda. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Ya leímos esta historia. Samuel y el arrepentimiento del pueblo de Israel en Mizpa. El contexto: Israel estaba siendo oprimido por los filisteos. Sus enemigos les robaban, les quitaron las ciudades, mataban a los hijos, se llevaban a las señoritas, a las doncellas. Vivían una vida triste.
siendo el pueblo de Dios, vivían en oprobio, en vergüenza, en temor. El amorreo, que parte de ellos son los filisteos, representa a Satanás. ¿Cuántos matrimonios perdieron a sus hijos? ¿Cuántas familias perdieron al esposo porque murió en la guerra, derrotados por los filisteos? ¿Cuántos de ellos vivían una vida de pleitos y problemas porque ya no sabían qué hacer? No tenían dinero quizá para comer, no tenían grano para sembrar. Las ciudades que las había tomado los filisteos ahora eran ciudades que estaban sirviendo a los filisteos. Vivían como esclavos. Y quizá ellos decían: ¿cómo es posible si nosotros somos el pueblo de Dios? ¿Por qué vivimos en deudas, en pobreza, nuestros hijos mal, nuestros matrimonios mal? ¿Qué está pasando? Pero algo más, el pueblo de Israel estaba inmerso en la idolatría. Estaban teniendo problemas financieros, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas en el campo, en el trabajo, pero también ellos no buscaban a Dios. Ellos vivían en la idolatría. Ese es el contexto. Y se levantó Samuel, el profeta de Dios, y les habló: es tiempo ya de que ustedes, miren lo que dice, se vuelvan de todo corazón a Jehová, quiten los dioses ajenos. Y Astarot era la diosa, Baal era el dios hombre, y Astarot o Astarte era la diosa mujer, la luna. Baal sol, Astarot la luna. Preparen su corazón, sírvanlo a él, y él les va a librar de la mano de los filisteos. Entonces, dejen la idolatría, sirvan a Jehová de todo su corazón, y él les va a librar de sus enemigos. Entonces los invitó. ¿Y qué hizo el pueblo? Ayunó, oró y confesó sus pecados. ¿Y cómo respondió Dios? Les dio paz, les dio victoria. Al dejar los ídolos y buscar a Dios, Dios respondió con poder. Ahora, ya habían pecado, ya habían sido idólatras, ya habían hecho cosas terribles, pero aún así se humillaron, oraron, buscaron el rostro de Dios, se arrepintieron de sus malos caminos y Dios respondió. Vamos a ver otra historia. Segundo de Reyes, capítulo 29. 22. Y voy a leer. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías, sacerdote, el sumo sacerdote,
dio el libro a Safán, escriba, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, era profetisa: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ahora el rey es el que lee el libro. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón,
y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Meluc eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, era un profeta que vino de Jehová y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho a los reyes de Israel, habían hecho los reyes de Israel para provocarla a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, son ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le envió, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Bueno, qué hermosa historia. El contexto: Israel, como lo vemos, completamente apartado de Dios. Completamente apartado. Josías, un joven que amaba mucho a Dios, pero que al leer la ley de Dios se encontró que Dios estaba airado por la idolatría. Fíjense todo lo que quemó, todo lo que sacó. El pueblo estaba totalmente apartado de Dios. Pero vemos aquí en esta historia que Josías se humilla y él guía al pueblo a arrepentirse, a ayunar, a humillarse, a quitar los ídolos, a limpiar su casa, a limpiar la casa de Dios. Dice la Biblia que Dios retrasó el juicio y hubo una reforma espiritual. Se celebró la Pascua. Hoy en día para nosotros sería la cena del Señor, como nunca antes, porque estaban arrepentidos. Así que el principio es: Dios honra un corazón contrito y humillado, porque dice la Biblia que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios no lo desecha, Dios no lo desprecia. Vamos a ver otra historia. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Cuando comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, a burla, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. 6. De los hijos de Eliasim, Simri y Jehiel. 7. 8. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. 10. De los hijos de Man, Jehiel y Semei. 12. Y de los hijos de Jedutum, Semaías y Utziel. Son 14. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová.
Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron, 16 días. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus instrumentos, la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corneros y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de Jehová, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así desollar significa quitar la piel de los animales. Así que a sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín, o sea, todo el territorio de Efraín y todo el territorio de Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Hubo gran regocijo. Esta historia, bueno, el contexto es que tras un reinado del rey anterior, Acaz, idólatra, el pueblo vivió en una vida decadente espiritualmente, al grado de que el templo estaba cerrado. Ya no hay reunión los viernes. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar, porque nadie viene. Ya no hay quien dirija la alabanza, pues vamos a cerrar. Ya no cantemos cantos. Nada, porque está todo cerrado, ya no. Los que servían ya no quieren servir. Los que tenían un ministerio ya no quieren tener ministerio, ya se cansaron. Dejaron todo, se fueron. El templo está cerrado, los ministerios están parados. Qué terrible, ¿no? ¿Les parece algo similar? Los que sirven ya no quieren servir, ya no van a la casa de Dios, ya no se quieren congregar. ¿Les parece algo similar? Terrible, ¿no? Pero vemos aquí que Ezequías restaura el culto y celebra la Pascua. Dios trae gozo y Dios trae sanidad espiritual. Otra vez el principio. Dios honra a un corazón obediente y Dios responde al que se humilla. Vamos a ver por último, tengo otra historia, adelantito, es Nehemías, capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Esdras, trae el libro, la ley de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre, todos en la plaza, así hombres como mujeres. Y de todos los que podían entender, se reunieron el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba. ¿A qué hora sale el sol? Algunos vemos desde las 6, ¿verdad? Y dice que estuvieron desde las 6 hasta las 12 del día. 6 horas en presencia de hombres y mujeres leyó Esdras, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, eran 6. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. 6, 12 príncipes. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa,
Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía. 13. Hacían entender al pueblo. Algunos no entendían, entonces ellos hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones. Vino dulce significa que no tenía alcohol. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad allá de Babilonia hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas? 3 horas. Y la cuarta parte del día confesaron sus pecados. 3 horas pidiendo perdón y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre a Abraham. El nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra,
porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, vinas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvase de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron,
ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros ganados, cuerpos y sobre nuestros ganados, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa de todo, pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por todos nuestros sacerdotes. Esta historia está tremenda porque es un pueblo que hace historia. El contexto es que las murallas de Jerusalén están derribadas. El templo está derribado. Regresan de la cautividad todavía viendo escombros y viviendo una vida triste. Y los reyes se enseñorean de ellos y comienzan a clamar. Esdras lee la ley de Dios, el pueblo escucha, comienza a llorar, se arrepiente y renueva su pacto con Dios. ¿Qué hace Dios? Restaura a este pueblo, les da unidad, los perdona, se unen, vuelven a construir el templo, levantan las murallas y siguen adorando. Amados, les invito a ponerse de pie. Si me ayudan, vamos a entonar este último canto de adoración.